metabolismo central a partir de las vías metabólicas mencionadas, vemos cómo la glucosa puede ser degradada o transformada hasta piruvato por la vía de Ebner-Meyerhof-Parnas o glucólisis, y de forma simultánea en el ciclo de las pentosas fosfato. La oxidación del piruvato genera acetilcoenzima A y este entra en el ciclo de Krebs. Algunos microorganismos, en lugar de realizar la vía de la glucólisis, realizan una vía similar denominada vía de Ender-Doudoroff, como por ejemplo las bacterias del género Pseudomonas. La glucólisis, en cuanto a obtención de energía, es una vía más eficaz que la vía de Ender-Doudoroff. De hecho, en la glucólisis se obtienen 2 moléculas de ATP por cada glucosa metabolizada, mientras que por la vía de Ender-Doudoroff solo se obtiene una. La importancia del metabolismo central radica en que incluye una serie de reacciones reversibles e imprescindibles para la síntesis de metabolitos precursores y en que por esas vías se metabolizan numerosos sustratos. En los seres vivos que utilizan compuestos orgánicos como son los humanos o Escherichia coli, los azúcares, proteínas o lípidos se convierten en monómeros y esos monómeros se incorporan al metabolismo central, donde se genera la energía, el poder reductor y los metabolitos precursores necesarios en el anabolismo para generar las unidades estructurales que al polimerizar dan lugar a macromoléculas que a su vez permiten la formación de las estructuras celulares. Metabolismo Profe, si está hablando tiene el micrófono cerrado. Disculpe, ya me di cuenta. Ahora me di cuenta. Bueno, mirando ahí un resumen de ese video, algo muy importante, jóvenes, lo vamos a esquematizar en esta figura que está aquí en esta imagen del metabolismo central. Bueno, como ustedes vieron, hay 3 vías importantes para la producción de todas esas, digámoslo así, al final, no solamente generar la energía, sino construir las macromoléculas fundamentales para la formación de esas estructuras de los microorganismos, que parte de esos mismos nutrientes y cómo esos nutrientes los van asimilando los microorganismos. En el metabolismo central hay 3 vías. La primera vía es la vía de la glucosis, que ya ustedes saben, donde a partir de la glucosa se va a producir piruvato. Eso es algo importante, y el piruvato va a producir acetil-CoA, que va al ciclo de Krebs. Por eso, porque vamos a mirar, ustedes miraron en la parte de atrás, lo importante, jóvenes, devolvámonos aquí, es que a partir de la glucólisis debe generarse energía en forma de ATP, debe generarse los 12 metabolitos precursores importantes para generar estos o hacer una biosíntesis y unas unidades estructurales. Bueno, entonces, mirando eso, vamos a encontrar que una de las vías más utilizadas, pues, y el video se los digo, aquí se genera más en ATP, 2 ATP en esta vía de las glucosas. Pero hay una vía de la glucólisis, perdón, hay otra vía alterna, que es la segunda vía, que es la vía de las pentosas, que es importante también, pero esta vía de las pentosas es importante porque son los precursores, aquí se van a generar los precursores de la ribosa y desoxirribosas en los ácidos nucleicos. Y algo muy importante, que esta vía de las pentosas va a generar unos precursores o unas provelas eritrosas fosfatos como precursores de los aminoácidos aromáticos. La otra vía es la vía de Ebner-Fox. Esa vía que es importante, no todos los microorganismos, para algunas bacterias la utilizan,
pero como una vía alternativa porque ellos no poseen una enzima exclusivamente, la enzima que se conoce con el nombre de, ellos no contienen la enzima de la fosfofructosinasas, o sea, estas que están aquí para convertir glucosa a fructosa. Entonces ellos tienen que utilizar una vía alterna y esa vía alterna la utilizan porque ellos, como les dije, no pueden convertir la glucosa a 6-fosfato, no la pueden convertir a 1,6-bifosfato. Entonces utilizan esta vía alterna. O sea, que si nosotros miramos el metabolismo central, hay 3 vías para producir. Bueno, pero algo más importante que quiero mostrarles aquí, jóvenes, es que estas 3 vías convergen todas convergen. La vía alterna o la vía de Eckner-Dulfort convergen en un punto y todas llega al punto de un compuesto intermediario que es el gliceraldehído fosfato y de ahí se engrana con la vía de la glucólisis y produce piruvato. La de las pentosas también se engrana aquí en el punto también para producir o se une en el punto del gliceraldehído fosfato. O sea, las 3 vías convergen en un compuesto intermediario y ahí se unen y siguen todos ese proceso como vimos en el video. Entonces, regresando acá nuevamente en la explicación, encontramos ahora con relación a los microorganismos que también ya vista la parte de la vía central, vamos a mirar que existen unos, vamos a mirar aquí, vamos a mirar acá, esto que está acá. Bueno, jóvenes, vamos a mirar ahora cómo sería para el caso de los microorganismos que utilizan, o sea, lo que nosotros conocemos los quimioorganotrófos. El metabolismo de microorganismos quimioorganotrófos que realizan respiración aerobia. Los microorganismos quimiótrofos obtienen la energía a partir de reacciones químicas y si son organotrófos, los compuestos orgánicos actúan como donadores de electrones. Por otro lado, si estos microorganismos realizan respiración aerobia, el receptor final de electrones será el oxígeno. Estos microorganismos dirigen la materia orgánica, como por ejemplo la glucosa, al metabolismo central, donde se procederá a la oxidación de la misma con la consiguiente obtención de un poco de energía en forma de ATP, precursores metabólicos y grandes cantidades de poder reductor en forma de piridín nucleótidos reducidos. El siguiente objetivo del metabolismo será convertir en energía el poder reductor obtenido previamente. Si colocamos en la torre de electrones que aparece en la imagen las parejas redox que participan en la cadena de electrones para obtener energía en este tipo de metabolismo, vemos que en la parte superior están los piridín nucleótidos reducidos que actúan como donadores de electrones y tienen un potencial redox negativo, es decir, son electronegativos y por ello tienen tendencia a perder electrones. En la parte inferior está el oxígeno, que actúa como receptor de electrones para reducirse y convertirse en agua. El oxígeno tiene un potencial redox positivo, es decir, es electropositivo y tiene tendencia a aceptar electrones. La diferencia de potencial redox entre las parejas que ceden y aceptan electrones es directamente proporcional a la energía que se genera en esa transferencia. En este caso, como la diferencia es importante, el transporte de electrones desde el donador al receptor libera gran cantidad de energía. Para realizar el transporte de electrones, los microorganismos tienen la cadena de transporte de electrones en la membrana celular. Los piridín-nucleótidos generados en el metabolismo central entran en esa cadena de transporte y pierden electrones que irán pasando de un transportador al siguiente hasta llegar al oxígeno. A medida que se produce ese paso de electrones de unos transportadores a otros, la energía de los electrones es utilizada para transportar protones desde el citoplasma al espacio extracelular. Como consecuencia, la concentración de protones a uno y otro lado de la membrana será diferente y se genera lo que se conoce como fuerza protón motriz. Esta fuerza se relaciona estrechamente con la producción de ATP. Los protones tienden a entrar a la célula y si esa entrada se produce a través de una ATPasa, se genera ATP. Además,
Ese gradiente de protones puede aprovecharse para la movilidad de los flagelos o el transporte de nutrientes. Este es un tipo de metabolismo común en muchos de los microorganismos que crecen habitualmente en el laboratorio, y es además el metabolismo que se lleva a cabo en los humanos, así como en muchos de los microorganismos que forman parte de nuestra microbiota. Jóvenes vimos la forma del metabolismo de los microorganismos quimiorganotrofos y vimos cómo ellos generan esa energía a través de esa cadena de transporte de electrones. Acuérdense que en las bacterias y en las arqueas no está en las mitocondrias, sino en la misma membrana citoplasmática en los mesosomas. Bueno, ahora miremos brevemente cuál sería el mecanismo que utilizarían aquellos microorganismos que tienen la capacidad de fermentar. Entonces vamos a mirar esa parte que tiene que ver con pero esos mismos quimiorganotrófos, pero que son fermentadores. ¿De acuerdo? Nosotros lo vimos en la parte de los microorganismos quimiorganotrófos aerobios. Había algo ahí importante, vamos a mirar aquí si fue en este video, creo que fue aquí, la parte que me interesa. Bueno, voy a repetirlo porque aquí no hablaron, en el anterior no hablaron de flujo reverso de energía. Es importante que lo tengamos en cuenta. Voy a presentarles nuevamente este video para que miremos anaerobia. Una parte importante del flujo reverso de energía como una estrategia metabólica. Obtienen energía a partir de reacciones químicas, y si son organótrofos, los compuestos orgánicos actúan como donadores de electrones. Por otro lado, si estos microorganismos realizan respiración aerobia, el receptor final de electrones será el oxígeno. Estos microorganismos dirigen la materia orgánica, como por ejemplo la glucosa, al metabolismo central, donde se procederá a la oxidación de la misma, con la consiguiente obtención de un poco de energía en forma de ATP, precursores metabólicos y grandes cantidades de poder reductor en forma de piridín-nucleótidos reducidos. El siguiente objetivo del metabolismo será convertir en energía el poder reductor obtenido previamente. Si colocamos en la torre de electrones que aparece en la imagen las parejas redox que participan en la cadena de electrones para obtener energía en este tipo de metabolismo, vemos que en la parte superior están los piridín-nucleótidos reducidos que actúan como donadores de electrones y tienen un potencial redox negativo, es decir, son electronegativos y por ello tienen tendencia a perder electrones. En la parte inferior está el oxígeno, que actúa como receptor de electrones para reducirse y convertirse en agua. El oxígeno tiene un potencial redox positivo, es decir, es electropositivo y tiene tendencia a aceptar electrones. La diferencia de potencial redox entre las parejas que ceden y aceptan electrones es directamente proporcional a la energía que se genera en esa transferencia. En este caso, como la diferencia es importante, el transporte de electrones desde el donador al receptor libera gran cantidad de energía. Para realizar el transporte de electrones, los microorganismos tienen la cadena de transporte de electrones en la membrana celular. Los piridín-nucleótidos generados en el metabolismo central entran en esa cadena de transporte y pierden electrones que irán pasando de un transportador al siguiente hasta llegar al oxígeno. A medida que se produce ese paso de electrones de unos transportadores a otros, la energía de los electrones es utilizada para transportar protones desde el citoplasma al espacio extracelular. Como consecuencia, la concentración de protones a uno y otro lado de la membrana será diferente y se genera lo que se conoce como fuerza protón motriz. Esta fuerza se relaciona estrechamente con la producción de ATP. Los protones tienden a entrar a la célula y si esa entrada se produce a través de una ATPasa, se genera ATP. Además, ese gradiente de protones puede aprovecharse para la movilidad de los flagelos o el transporte de nutrientes.
Este es un tipo de metabolismo. Bueno, jóvenes, algo muy importante, jóvenes, que es que hay algunos microorganismos que utilizan un flujo en la cadena de transporte de nutrientes inverso. Eso lo hacen porque muchas veces no logran producir con ese poder de reducción las energías necesarias para todos esos procesos que requieren para construir todas esas macromoléculas. Ahora miremos a ver, jóvenes, en ese video no lo mostraron, vamos a mirar aquí la parte que tiene que ver con otro esquema de los microorganismos quimioorganotrófos, que son los que son fermentadores. Entonces miremos a ver cómo ocurre ese proceso metabólico en esos Los tipos de microorganismos. quimiotrófos obtienen la energía de reacciones químicas. Si además son organotrófos, los compuestos orgánicos son los donadores de electrones y en este caso, como son fermentadores, presentarán las siguientes características. No hay un aceptor externo de electrones. No requieren oxígeno, aunque este tipo de metabolismo se puede realizar en presencia del mismo. Cuando se realiza la fermentación no se hace ciclo de Krebs y, salvo excepciones, no hay cadena de transporte de electrones. Además, en este tipo de metabolismo se produce muy poco ATP y por lo tanto es un metabolismo energéticamente poco rentable. Los sustratos utilizados por los microorganismos fermentadores suelen ser azúcares como la glucosa, que también es un sustrato utilizado habitualmente en la respiración, aunque ambos metabolismos son muy diferentes. Para entender mejor las diferencias entre fermentación y respiración, partiremos de un metabolismo respiratorio. En la respiración, la glucosa va a ser transformada en el metabolismo central hasta convertirse en piruvato por medio de la vía de Ender-Meyerov-Parnas o glucólisis o por la vía de Ender-Doudorov. Y hay que tener en cuenta además que en el metabolismo central existe también la vía de Warburg-Dickens o de las pentosas fosfato para transformar la glucosa. A través de todas estas vías se obtiene algo de ATP mediante fosforilación a nivel de sustrato, que supone una fuente de energía de uso directo. También se obtiene poder reductor en forma de NADH2. A partir del piruvato se obtiene acetilcoenzima A y este entra en el ciclo de Krebs, donde es degradado y se obtiene mucho poder reductor. En el metabolismo respiratorio, la cadena de transporte de electrones está en la membrana y en ella se oxida el poder reductor para obtener energía. Los piridinnucleótidos reducidos se dirigen hacia la membrana y ceden sus electrones que pasan por la cadena de transporte hasta llegar a un aceptor final de los mismos. La energía de los electrones se utiliza para bombear protones a través de la membrana y se obtiene así la fuerza protón motriz. Pero no siempre es posible realizar respiración. En estos casos, los microorganismos deben llevar a cabo un metabolismo fermentativo, para lo cual deben darse una serie de cambios respecto al metabolismo respiratorio descrito. En las fermentaciones no hay aceptor final de los electrones y, como consecuencia, no hay transporte de los mismos ni tampoco bombeo de protones a uno y otro lado de la membrana. De hecho, muchos microorganismos fermentadores no tienen cadena de transporte de electrones. En las fermentaciones hay que cortar el ciclo de Krebs para reducir de esa forma la producción de poder reductor y evitar que todos los piridinnucleótidos de la célula estén reducidos, ya que de lo contrario se paralizaría el metabolismo. El ciclo de Krebs suele estar cortado a nivel de la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y para ello hay dos opciones. No sintetizar el enzima, como ocurre, por ejemplo, en microorganismos fermentadores anaerobios estrictos que ni tan siquiera disponen del gen correspondiente, o bien que el enzima sea inactivado, como hacen algunos microorganismos cuando pasan de hacer respiración a hacer fermentación por la ausencia del aceptor externo de electrones. Por lo tanto, durante la fermentación, el ciclo de Krebs estará cortado para evitar generar un exceso de poder reductor. Pero como no se pueden dejar de producir los metabolitos precursores generados en el ciclo por ser necesarios para la biosíntesis, algunas de las reacciones del ciclo de Krebs se realizarán en sentido contrario, y lo que antes era un ciclo se lleva a cabo ahora en dos ramas. Como en la fermentación no hay aceptores externos de electrones, para oxidar los piridinnucleótidos, el piruvato se reducirá y se obtendrán los productos de la fermentación.
Como se ha mencionado antes, los sustratos típicos para la fermentación son los azúcares, pero también es posible fermentar otros como por ejemplo aminoácidos, ácidos orgánicos o purinas y pirimidinas. Todas ellas son moléculas orgánicas con un nivel de oxidación intermedio que pueden sufrir tanto oxidaciones como reducciones. En la fermentación, en primer lugar, los sustratos se oxidan y se obtienen metabolitos intermediarios a la vez que algo de ATP y de poder reductor. En el segundo paso, para reciclar el poder reductor, se reducirán los metabolitos intermediarios y se generarán los productos de la fermentación. Además de estos productos que son característicos de cada fermentación, se obtiene muy poca energía y por lo tanto los microorganismos que realizan este tipo de metabolismo deben transformar mucha cantidad de sustrato para vivir. El metabolito intermediario generado más frecuentemente es el piruvato y existen multitud de tipos de microorganismos fermentadores que a partir del piruvato generan distintos productos. En la fermentación láctica, el enzima láctico deshidrogenasa utilizará el poder reductor para producir ácido láctico. Si este es el principal producto de la fermentación, se dice que la fermentación es homoláctica. En este caso, por cada molécula de glucosa se obtienen 2 moléculas de lactato y 2 de ATP. La fermentación de la leche realizada por los microorganismos Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus pertenece a este tipo de fermentaciones y genera como producto el yogur. En la fermentación alcohólica se producen 2 reacciones. La piruvato descarboxilasa genera acetaldehído y el alcohol deshidrogenasa alcohol etílico. En la fermentación alcohólica de la glucosa se obtienen como productos principales 2 moléculas de etanol, 2 de CO2 y 2 de ATP. A nivel industrial, la levadura Saccharomyces cerevisiae es el microorganismo más importante que realiza fermentación alcohólica y se utiliza para producir, entre otros, vino, cerveza o pan. Es una levadura capaz de respirar cuando hay oxígeno, pero que realiza fermentación alcohólica en su ausencia. En estas fermentaciones, además de los productos principales, se generan otros productos minoritarios con gran importancia en la industria alimentaria, ya que afectan a las características organolépticas de los alimentos. La fermentación láctica la realizan diversas especies, como las bacterias acidolácticas del yogur y las del género Lactococcus, y también otras bacterias como por ejemplo determinadas especies del género Bacillus. En el caso de la fermentación alcohólica, además de las levaduras que realizan la glucólisis obteniendo 2 ATPs por cada molécula de glucosa, a nivel industrial también se usan las bacterias del género Cymomonas, que realizan la vía metabólica de Ender-Doudorov y por cada glucosa obtienen únicamente una molécula de ATP. Otras fermentaciones las llevan a cabo distintos tipos de bacterias. Las bacterias del género Propionibacterium, que producen propionato, las bacterias anaerobias estrictas del género Clostridium, que habitan en el suelo y son capaces de producir diversos productos en función de la especie, como por ejemplo acetato, etanol, isopropanol, butanol o butirato. Algunas enterobacterias tienen el enzima fórmico deshidrogenasa y generan hidrógeno molecular y CO2, y otros microorganismos que producen butanodiol. Muchos de los productos de fermentación que aparecen en esta imagen tienen importancia industrial. Bueno, jóvenes, miraron a través de 3 videos interactivos el metabolismo central con las 3 vías para generar energía y cómo se producen todos esos precursores. Miramos un ejemplo a través de un video interactivo, cómo sería el tipo de respiración, en este caso aerobio, de quimiorganotrófos. Y finalmente vimos en la parte de los microorganismos fermentadores, o sea, quimiorganotrófos fermentadores. Vimos 3 procesos, o vimos el uno, que fue un metabolismo central, el otro ya específico para una respiración aerobia, y esto en la parte que tiene que ver con los fermentadores. Microorganismos fermentadores que tienen una gran importancia desde el punto de vista pues, biotecnológico para la obtención o producción de algunos compuestos a través de esos procesos de fermentación. Y para que ustedes miren cómo esos procesos realmente generan la cantidad de energía necesaria para producir eso. En la parte de microbiología ruminal
que es importante en la parte pues, de nutrición de bovinos, es importante la parte del ecosistema ruminal, donde van a estar presentes también unos microorganismos, en este caso bacterias, algunos protozoarios, y pues se cree que de pronto algunos hongos que está, pues la discusión todavía hasta el momento, algunos aseguran que no hay hongo. Las bacterias pues utilizan esos sustratos provenientes de los pastos y lo degradan a través de las enzimas y convierten en unos subproductos o productos fermentables. Y a partir de esos productos fermentables, los rumiantes toman la energía para producir ácidos grasos volátiles y para realizar todos los procesos metabólicos y nutricionales que ellos requieren. Nosotros podemos, pues, hoy en día, esto es importante que nosotros conozcamos, sobre todo en la parte cuando nosotros vamos a evaluar la parte metabólica o la parte nutricional o fisiológica de un microorganismo para saber exactamente qué produce. Por eso es que hoy hay algunas técnicas de alta gama, como son las técnicas de las OMIs. Ya ustedes saben que estamos en la era de la genómica, transcriptómica, y estamos en la parte de las metabolómicas y estamos en la parte de las proteómicas. En esta parte de metabolómica, pues se está trabajando mucho en la parte de qué tipo de las rutas metabólicas que utilizan los microorganismos, conocerla para inducir la producción de un metabolito o saber dentro del genoma qué genes expresan esos metabolitos, esos compuestos que son importantes. Entonces, eso sí, en el mundo o en estos momentos, pues tiene una importancia y un valor muy trascendental esas técnicas para conocer el tipo de metabolito. Y hoy se hablan de rutas metabólicas, pero con ayuda de la bioinformática se está simulando cuáles son las posibles rutas para un microorganismo específicamente en la producción de un compuesto de interés o que nosotros conozcamos, no solamente metabolitos, sino también compuestos o algunos tipos de proteína. Cuando nosotros estamos en el laboratorio común, un laboratorio de nosotros corriente, nosotros básicamente lo que hacemos es estudiar pues a través del metabolismo de algunas bacterias, conocer realmente a través de unas baterías bioquímicas que ustedes llaman o conocen normalmente así, nosotros llamamos pruebas bioquímicas para saber o de pronto identificar en un microorganismo qué actividades metabólicas o qué aspectos positivos dentro de esas baterías o esas kits de bioquímicos o pruebas bioquímicas tienen positivas para podernos acercar a una identificación de esos microorganismos. Entonces, a nivel de laboratorio, nosotros hacemos muchas pruebas con relación a determinar la parte bioquímica o actividad bioquímica de los microorganismos. En el laboratorio de microbiología normal, como muy corriente, nosotros utilizamos lo que nosotros llamamos las famosas pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros a nivel de laboratorio esas pruebas bioquímicas a través del uso de baterías o pruebas o algunos compuestos bioquímicos para determinar si un microorganismo es tal y lo podemos pues utilizar como criterio para identificar? Pero existen dos, las pruebas bioquímicas que nosotros utilizamos normales en laboratorio con unos compuestos en tubo, y existen ya unos ya más modernos que son a través de unos kits, los kits famosos kits API, que se utilizan para la identificación de bacterias entéricas. Pero entonces veamos primero la parte rudimentaria o normal, tradicional, cómo se hacen las pruebas bioquímicas a nivel de laboratorio, y finalmente veamos cómo a través de un kit de identificación, que además de identificar pruebas bioquímicas o actividades bioquímicas de los microorganismos, también nos sirve porque, para identificar qué tipo de microorganismo de acuerdo a los resultados que obtenemos. Entonces, jóvenes, vamos a mirar la primera parte de esas pruebas bioquímicas, cómo es que se hacen esas pruebas bioquímicas, y miremos a ver cómo son de gran importancia para la identificación de esos microorganismos. ¿De acuerdo? Entonces veamos esas pruebas bioquímicas. Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias. Esta práctica se realiza para la identificación de bacterias gram negativas mediante el uso de pruebas bioquímicas en microtubos en una galería API 20E.
Esta galería está diseñada para la identificación de enterobacterias y bacterias relacionadas. La galería consta de 20 microtubos con el correspondiente medio deshidratado, en cada uno de los cuales se realizará una prueba bioquímica determinada. En cada tubo se pueden diferenciar dos partes, el tubo en sí y la cúpula. Antes de la inoculación, se añadirá agua a los alvéolos de la base de la galería, retirando el exceso de agua. Para realizar estas pruebas es primordial partir de un cultivo puro de la bacteria. A partir de él, se hará una suspensión de algunas colonias de la bacteria en solución salina y se inoculará cada tubo con esta suspensión. Todos los tubos se llenan solo hasta la base de la cúpula con las siguientes excepciones. En los llamados VP, GEL y CIT, la suspensión bacteriana también se añade a la cúpula. En el caso de los tubos ADH, LDC, ODC, H2S y URE, la cúpula se rellena con parafina líquida para conseguir condiciones anóxicas en el tubo. Finalmente, taparemos la galería para evitar la evaporación y la incubaremos en una estufa a 37 grados centígrados durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, se pueden leer los resultados. Pruebas bioquímicas. ONPG. Se investiga la presencia de beta-galactosidasa. El medio contiene ONPG, que es incoloro. La enzima rompe esta molécula generando un producto de color amarillo. Por ello, el color amarillo indica una reacción positiva, en tanto que la reacción negativa es incolora. ADH, LDC, ODC, ureasa. Si la bacteria presenta esas enzimas, arginina de hidrolasa, lisina de carboxilasa, ornitina de carboxilasa y ureasa, degradará los diferentes sustratos generando una subida de pH que hará que el indicador de pH rojo-fenol vire a color rojo. La ausencia de la enzima reacción negativa dará un color amarillo. CIT. Se investiga la capacidad de la bacteria de crecer con citrato como única fuente de carbono. La utilización de citrato origina una subida de pH que hace que el indicador azul de bromotimol vire a color azul. La prueba negativa se detectará por un color verde pálido o amarillo. H2S. Si la bacteria realiza respiración anaerobia, usando como aceptor final de electrones el tiosulfato sódico que hay en el medio, se generará un precipitado negro. La no aparición del precipitado se dará como resultado negativo. GEL. Se estudia si la bacteria puede hidrolizar la gelatina. En tal caso, la degradación de esta liberará un pigmento negro que difundirá por el medio. En caso negativo, no difundirá. Utilización de azúcares. Si la bacteria utiliza diversos azúcares, se acidificará el medio, de tal forma que el indicador de pH azul de bromotimol virará a amarillo. El color azul o verde significa una reacción negativa. Además, hay otras pruebas que requieren un revelado, de forma que una vez incubada la galería, es necesario añadir ciertos reactivos para leer la prueba. Estas son: TDA. Si la bacteria tiene triptófano desaminasa,
Tras añadir cloruro férrico aparecerá una coloración pardo-rojiza. Si el color es amarillo o anaranjado, la prueba será negativa. IND. Se estudia si la bacteria degrada el triptófano con la producción de indol. Una vez crecida la bacteria, se añadirá reactivo de COVAX. Si después de 2 minutos aparece un anillo rojo en la cúpula, la reacción es positiva. Si es amarillo, la reacción es negativa. VP. La prueba de Voges-Proskauer permite determinar si la bacteria lleva a cabo una fermentación de tipo butilenglicólica. Añadir al cultivo unas gotas de KOH y de alfa-naftol. Si después de 10 minutos aparece un color rojo, la reacción es positiva. Reducción de nitratos. Esta prueba se lee sobre el tubo GLUE. Se investiga si la bacteria tiene la enzima nitrato reductasa y, en consecuencia, produce nitrito. Para ello, se le añade al tubo una gota de ácido sulfanílico y otra de alfa-naftilamina. Esperamos 2 o 3 minutos. Si aparece un color rojo, la reacción es positiva. La bacteria tiene nitrato reductasa. El color rojo se debe a la reacción del nitrito con los reactivos añadidos. Si el tubo permanece de color amarillo, la prueba sería negativa, no hay nitrito en el medio. En este caso, habrá que comprobar si la bacteria tiene los dos enzimas, nitrato y nitrito reductasa, y en consecuencia, todo el nitrato habrá pasado a nitrógeno molecular, o por el contrario, si carece de ambas enzimas. Para ello, se añade polvo de zinc, que reduce químicamente el nitrato a nitrito. Esperar 5 o 10 minutos. Si el tubo permanece amarillo, indica una reacción positiva, hay nitrógeno molecular. La bacteria tiene los dos enzimas. Si el tubo vira a color rojo, será la prueba negativa. La bacteria no tiene nitrato ni nitrito reductasa. El zinc ha reducido químicamente el nitrato a nitrito. Por último, haremos la prueba de la oxidasa, OX. Esta prueba no la haremos en la galería. Para determinar si la bacteria tiene citocromo oxida, añadiremos una gota de tetrametil parafenilendiamina sobre una colonia crecida en una placa de Petri. La reacción es positiva si da un color púrpura antes de 20 minutos. Resultados. Rellenaremos el papel del API 20E donde aparecen todas las pruebas bioquímicas explicadas anteriormente. Los tubos se ordenan en tripletes en los que tienen valores de 1, 2 y 4. Para cada triplete de pruebas tendremos un dígito resultante de la suma de los valores de los tubos en los que se ha obtenido un resultado positivo, de modo que este valor oscilará entre 0, todas las pruebas negativas, y 7, todas las pruebas positivas. Se obtiene así un número de 7 dígitos que buscaremos en un libro de claves, que nos indicará a qué especie bacteriana pertenece la bacteria, así como la calidad de la determinación. En caso de que no hubiera al menos 3 pruebas directas positivas, habrá que incubar la galería otras 24 horas a 37 grados centígrados. Bueno, muchachos, miraron allí pues la parte de la utilización para las pruebas bioquímicas con los famosos kits de APIs. Esos son exclusivamente para bacterias gram negativas y enterobacterias. Es una práctica que normalmente pues nosotros hacemos. Claro, obviamente que los kits son muy costosos. Nosotros lo tenemos en el laboratorio, lo utilizamos. Ahí le faltó algo muy importante, y es que los resultados nosotros ya no los miramos en un libro, hay un software, porque el mismo proveedor de los kits nos da a nosotros una clave y nosotros podemos accesar y buscamos de acuerdo a los resultados que nosotros anotamos así ustedes vieron que se anotaron en un papel, pero nosotros eso está también digital, llenamos la información y automáticamente los resultados los comparamos en el software y nos da ya en porcentaje del 97, 98, 100% de identidad de acuerdo a las pruebas realizadas con los valores positivos,
quiénes o qué tipo de bacterias es. Entonces nosotros lo hacemos a nivel de laboratorio, a nivel de práctica. Pues bueno, nosotros a nivel de práctica, nada más cuando estamos trabajando con estudiantes que están allí en el laboratorio, están haciendo pasantía, porque ustedes preguntarán, bueno, las pruebas bioquímicas ya no se utilizan, las pruebas bioquímicas sí se utilizan, solo que dentro de la prueba bioquímica, ahora les voy a mostrar la tradicional, la convencional. Nosotros preferimos las pruebas utilizando el kit de API, porque el kit de API ha sido reconocido y tiene, como digamos, una confiabilidad en la identificación de un 97%. Nosotros pues hacemos todas las pruebas que existen en el laboratorio en la parte microbiológica, en esta parte, en la parte de bioquímica, y obviamente corroboramos la identidad inicialmente con unos kits API porque son entéricas, pero cuando estamos ya trabajando a nivel de proyecto, a nivel de investigación, a nivel de estudiante, lo hacemos la identificación a nivel molecular. Si son bacterias, pues ya tenemos unos oligonucleótidos específicos para grupos de bacterias. Pero bueno, estoy hablando de la parte, para no salirme del tema, para la parte de bioquímica, lo hacemos a través de los kits API, pero tiene una limitante y es que sería exclusivamente para bacterias gram negativas y se reduce mucho más al grupo de las bacterias entéricas. Ahora miramos tradicionalmente en las pruebas que hacemos con los estudiantes de microbiología cuando cursan la asignatura, allá en el laboratorio nosotros hacemos unas pruebas bioquímicas. Y esas pruebas bioquímicas nosotros lo hacemos para que ellos identifiquen esos microorganismos o cuáles serían esas pruebas trascendentales en tubos y en cajas de Petri, cómo sería. Miremos a través aquí de este video, pues de la compañera de la Universidad de Antioquia, cómo sería esa identificación bioquímica de microorganismos a través de esas, no utilizando los kits API, sino las instructivos de las baterías tradicionales para la identificación de esos microorganismos. Entonces los invito a que lo veamos ese video, compartamos esa última parte ya. Todos los microorganismos requieren de macro y microelementos presentes en el ambiente para su desarrollo. Las enzimas catalizan las reacciones químicas por las cuales dichos elementos son transformados y como resultado de este proceso se generan productos del metabolismo. Son estos productos los que permiten diseñar pruebas para la clasificación e identificación de grupos microbianos, género y especie. Para identificación bioquímica de una bacteria se debe tener un cultivo axénico o puro de esta, realizar una coloración de Gram y evidenciar características como su respuesta a esta coloración, la morfología, el tipo de agrupación y la presencia o ausencia de estructuras como las realizar pruebas primarias para ayudar a definir familia, grupo de géneros o género al que pertenece la bacteria. Se relacionan con procesos de oxidación-fermentación, crecimiento en presencia o ausencia de oxígeno y pruebas como catalasa u oxidasa que durante este video veremos con detenimiento. Realizar pruebas secundarias para la identificación de especie, después de conocer la familia o género mediante pruebas primarias. Pruebas para comprobar la producción de pigmentos, de compuestos orgánicos como el indol y de proteínas como la coagulasa. La prueba catalasa permite evidenciar la presencia de esta enzima que descompone el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Si el peróxido de hidrógeno se acumula del metabolismo oxidativo aerobio de azúcares, puede llegar a ser letal para las células. A partir de la colonia de un cultivo puro de 24 horas en medio no selectivo, transferir un poco de esta con un asa a la superficie de un portaobjetos con unas gotas de agua. Emulsionar bien y adicionar entre 1 y 2 gotas de peróxido al 3%. La liberación de burbujas indica un resultado positivo, es decir, que la bacteria posee la enzima catalasa. La prueba oxidasa se utiliza para determinar si una bacteria produce alguna de las citocromo C oxidasa, enzimas involucradas en la cadena transportadora de electrones que están normalmente presentes en organismos únicamente aerobios. Es decir,
que utilizan el oxígeno como aceptor final de electrones. A una tirilla comercial impregnada con el reactivo TMFD o DMFD, un indicador redox, con ayuda de un palillo de madera estéril se adiciona un poco de la colonia. Después de 3 minutos, si el área de inoculación se torna entre azul oscura y negra, el resultado es positivo. Si por el contrario, en esos 3 minutos en el área no hay cambio de color, la prueba es negativa. De la batería de pruebas bioquímicas más comunes se encuentran citrato, TSI, lía, urea y zinc, batería que se debe sembrar en este orden. La primera prueba de utilización del citrato permite evidenciar si la bacteria es capaz de utilizar el citrato como su única fuente de carbono, compuesto orgánico simple que se encuentra como uno de los metabolitos del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Las bacterias que pueden utilizar el citrato también pueden extraer nitrógeno de la sal de amonio del medio, con producción de amoníaco, lo que lleva a la alcalinización del medio. A partir de una colonia joven y pura, inocular por estría en zigzag únicamente en el bisel del medio. Incubar el tubo de 18 a 24 horas a 35 grados Celsius. Un resultado positivo se observa si hay crecimiento en el área de siembra con cambio de color del verde inicial del medio a un azul intenso, por la producción de subproductos alcalinos. El indicador de pH es el azul de bromotimol, que es de amarillo por debajo de pH 6 y azul por encima de pH 7,6. La prueba de TSI o agar de 3 azúcares con hierro permite diferenciar bacterias fermentadoras de no fermentadoras de los azúcares lactosa, sacarosa y glucosa. Además, se puede determinar la producción de gas y la formación de ácido sulfídrico. Para su realización, tomar una colonia con las características antes descritas, inocular por picadura hasta el fondo del tubo y por estría en el bisel. Incubar el tubo de 18 a 24 horas a 35 grados Celsius. Si la bacteria es exclusivamente fermentadora de glucosa, el bisel del tubo se observa rojo por alcalinización del medio y su fondo amarillo por la producción de ácidos. El resultado se denotará como Ka. Si la bacteria es fermentadora de los 3 azúcares, tanto el bisel como el fondo del tubo se verán de color amarillo, gracias a los ácidos producidos por la bacteria. El resultado se denotará como AA. Por el contrario, si la bacteria no fermenta ninguno de los 3 azúcares, se observa el bisel y el fondo del tubo de color rojo, pues el microorganismo utiliza las pectonas del medio para obtener sus nutrientes, alcalinizándolo. La fermentación de hidratos de carbono puede efectuarse con producción o no de gas. La presencia de este se evidencia por burbujas o resquebrajamiento del medio de cultivo o desplazamiento del mismo. La producción de ácido sulfídrico por acción enzimática de los aminoácidos que contienen azufre se evidencia con el medio de color negro completamente que enmascara su acidez o con un precipitado del mismo color. La prueba de la lisina descarboxilasa o lía se utiliza para diferenciar si una bacteria tiene la capacidad de descarboxilar o desaminar el aminoácido lisina y producir ácido sulfídrico. Para su procedimiento, tomar una colonia con las características antes descritas, inocular por picadura hasta el fondo del tubo y por estría en el bisel, incubar el tubo de 18 a 24 horas a 35 grados Celsius. Si se observa el medio de cultivo de color púrpura o rojo por elevación de pH gracias a la producción de cadaverina, una amina, la bacteria descarboxila la lisina. Mientras que si en el medio se produce un bisel rojo sobre un fondo amarillo, la bacteria es capaz de desaminar la lisina. Un resultado negativo se evidencia porque el color púrpura inicial del medio vira a amarillo. La prueba ureasa determina si una bacteria posee dicha enzima, formando 2 moléculas de amoníaco y dióxido de carbono. A partir de una colonia, inocular únicamente en el bisel del medio por estría en zigzag, o si el medio de cultivo no posee bisel, realizar una siembra por punción con asa de punta. Incubar de 18 a 24 horas a 35 grados Celsius. Un resultado positivo se observa cuando el medio de cultivo se torna de color rojo o rosado, haciendo virar el indicador rojo fenol del amarillo al rojo.
Si por el contrario la bacteria no posee la enzima, el medio no presentará cambio de color. La prueba SIM, sulfuro, indol, movilidad permite determinar si un organismo es móvil o inmóvil, si es capaz de liberar ácido sulfídrico por acción enzimática de los aminoácidos que contienen azufre y por último la capacidad de desdoblar el indol de la molécula de triptófano. En su lectura se deben especificar las 3 propiedades que el medio puede describir. Se realiza en un medio de cultivo semisólido. A partir de una colonia, realizar una siembra por punción con asa de punta sin tocar el fondo del tubo. Es importante que la siembra se realice en línea recta. Incubar de 18 a 24 horas a 35 grados Celsius. Si la cepa es móvil, se produce una turbidez del medio que se extiende más allá de la línea de siembra. En caso de que no, el crecimiento se observa solamente en la línea de siembra. La producción de ácido sulfídrico se observa por ennegrecimiento a lo largo de la línea de siembra o en todo el medio, y la producción de indol porque se observa un anillo de color rojo luego de agregar el reactivo de Kovacs o de Ehrlich. Para la identificación de microorganismos también se utilizan sistemas multiprueba como el API o pruebas moleculares, que aunque tienen mayor especificidad suelen ser más costosas. Bueno, muchachos, esta última parte es lo que nosotros normalmente hacemos en la asignatura para determinar o hacer pruebas bioquímicas para la identificación de especies, de microorganismos. En algunos laboratorios pues no se utilizan como unas pruebas ya contundentes para la identificación, pero para conocimiento general, sobre todo en el proceso de formación, es importante que se conozcan todas estas pruebas, pero ustedes miraron que el kit CAPI pues, es más completo, digámoslo así, y es más manejable, y pues ambos son confiables, las pruebas estas tradicionales que se utilizamos en tubo, como la de las baterías en los kits CAPI. Bueno, lo importante de estos jóvenes, que miren ustedes las diferentes pruebas que existen. Hay algunas cosas que no cambian, por ejemplo, la identificación inicial de grupos de bacterias gram positiva y gram negativa es fundamental, sobre todo en el laboratorio donde nosotros trabajamos. Nosotros tenemos los primers o los oligonucleótidos dependiendo del grupo de bacterias, si son gram positiva o gram negativa. Entonces nosotros inicialmente necesitamos para empezar un proceso de identificación molecular utilizando pues haciendo una amplificación de los fragmentos 16S, utilizamos pues unos primers específicos y necesitamos saber si es gram positiva o gram negativa, porque ya nosotros pues diseñamos unos métodos de acuerdo a esos dos grupos de bacterias. Inicialmente pues se hace una identificación preliminar utilizando los kits, pero acuérdense que se limita a unos grupos de microorganismos. Bueno, básicamente cuando nosotros nos hablan de metabolismo y nutrición, en el laboratorio pues nosotros preparamos los medios de cultivo, deben ser específicos, ustedes no van a buscar esos constituyentes, sino que el medio de cultivo ya los tiene, solo que nosotros debemos saber si es para E. coli, para enterobacterias, para coliforme, para identificar grupos de bacterias específicos, y ya existen unos medios que nosotros utilizamos a nivel de laboratorio, y esa especificidad ustedes no van a conseguir esos nutrientes, sino que el medio se los trae ya y ustedes los siembran en ese medio y debe crecer en ese medio. Los que crezcan en ese medio es la primera evidencia de que estamos pues con ese microorganismo. Obviamente que todo ese proceso de crecimiento y nutrición para que pueda crecer desde que usted la siembra necesita todo este conocimiento que nosotros acabamos de ver, toda la parte de metabolismo, todo lo que hace, cómo realmente toman esos nutrientes, cómo producen, a través de eso hacen el desdoblamiento, producen las energías y los propulsores para construir todas esas macromoléculas. Nosotros vemos ese conocimiento que debe estar estructurado en el crecimiento después de 24 horas cuando estamos hablando de los cultivables, y vemos que la célula que nosotros colocamos produjo o formó unas colonias, y esas
colonias, dentro de esas colonias que ya vimos cómo se contaban y cómo se hacían para determinar, ahí está una célula con todas las estructuras características o todas esas estructuraciones macromoléculas que constituyen la célula. Eso es importante porque nosotros necesitamos saber, obviamente, que si ustedes ven una célula de un microorganismo que está creciendo, ustedes tienen que saber que para que ese microorganismo creció, para que ese microorganismo obtuviera esa forma de colonia, tuvo que ocurrir unos procesos nutricionales y metabólicos y enzimáticos para que se dieran todas esas actividades. Y a nivel de laboratorio debemos utilizar unas técnicas para acercarnos a las actividades que puedan utilizar de acuerdo al sustrato los microorganismos. Entonces, miramos por lo menos el del citrato como fuente de carbono. Entonces, vimos cómo realmente, cuál era la reacción a través de esas pruebas que se hace para acercarnos a ese conocimiento de esos microorganismos. Ahí en la guía del laboratorio está un laboratorio que se llama pruebas bioquímicas. Ahí están las baterías y las principales pruebas y los resultados. Al final, como le vengo diciendo, pues hay unos cuestionarios. Lo de los tips, pues, Kit API y eso, pues normalmente no están allí, pero yo les coloqué el video para que ustedes también tuvieran como un acercamiento a esas otras técnicas alternativas, además de la compañera Luisa que presentó de la Universidad de Antioquia. El video que se hizo, están las pruebas, ella dejó hasta ahí, están las pruebas moleculares y las pruebas API. Yo les presenté las pruebas API inicialmente, que es como lo más avanzado que tenemos nosotros en complementario a las pruebas bioquímicas. Bueno, jóvenes, yo los voy a dejar ahora ya a partir de este momento porque debo estar a las 8 haciendo una sustentación de un proyecto que tengo con la Banca Mundial y me toca a mí a las 8 pues hacer una presentación, una sustentación en 10 minutos de los principales avances del proyecto. Entonces, con esto pues finalizamos la sesión de hoy, ya son las 7:38, 7:40, tiempo suficiente para retomar otra vez y empezar y entrar en la sustentación de los resultados del proyecto que tenemos a nivel de Colombia Científica. Entonces, jóvenes, allí miren en el laboratorio, en la guía que les di, la prueba bioquímica y el cuestionario que está allí. Algo muy importante, compromisos, deben enviarme, jóvenes, en el transcurso del día, los equipos o el nombre de las personas con sus email para enviarles los artículos que se les van a asignar para los seminarios y los artículos que se van a asignar para los talleres o lo que nosotros llamamos discusión de tema o estudio de caso. Entonces les agradezco que en el transcurso del día me los hagan llegar para irles asignando esos a ustedes y ya con esto pues con lo que acabamos de ver con la parte introductoria y la parte de los videos interactivos y estos dos guías interactivas a nivel de laboratorio, vemos la parte de lo que tiene que ver nutrición y la parte de metabolismo microbiano. Ya de aquí en adelante vamos a entrar ya en otros temas y vamos a entrar a la parte de transferencia o llamémoslo así, cómo es la adquisición de mecanismos ya no de resistencia, porque nosotros lo vimos con la parte de los antibióticos. Vamos a mirar la parte que tiene que ver con los cambios que ocurren en los microorganismos, la transferencia de ADN de una célula a otra y cómo eso puede afectar positivo o negativamente a los microorganismos en la naturaleza. Acuérdense que estamos frente a una pandemia que lo vimos en un video, la parte del SARS-CoV. Acuérdense que nosotros vimos un video muy instructivo en lo cual nos mostró cómo estos grupos de coronavirus son muy susceptibles a las mutaciones y cómo hay unos saltos de especie nuevamente, o sea, saltos de especie que se han venido dando dentro de esos grupos. Entonces, jóvenes, les agradezco mucho su participación, les agradezco que me envíen ese listado y por el momento pues dejamos hasta allí, nos encontramos el próximo jueves y bueno, que tengan un resto de día feliz y les agradezco siempre y les doy esas medidas, jóvenes. La situación está cada día más peligrosa, la situación se puso más, no nos han dicho la verdad acerca de los casos que tenemos actualmente aquí en Sincelejo, en el departamento. Por favor, joven, cuídense. En lo que a mí me respecta, difícilmente estoy saliendo. Ya tristemente tengo un laboratorio, tengo estudiantes de doctorado
tengo estudiantes de intercambio, no voy al laboratorio, ya la universidad la cerraron, no, para poder entrar tenemos que hacernos las pruebas 24 horas. La situación está cada día más compleja. En el caso mío, pues como docente universitario, pues lo de la vacuna, eso no está todavía dentro de la programación los profesores universitarios. Y viendo el video de la otra cara de las vacunas, pues tengo mucha incertidumbre al respecto, ya tengo claridad y criterio qué me puede pasar si admito una de las, pues acepto la vacuna, bien sea la que utilizan ARNA o la que utilizan el vector. Entonces, jóvenes, pues si no tienen alguna pregunta, no sé si quedaron algunas dudas, ahí les mandé un documento complementario, sobre todo para las anaerobias, les sirve de complemento. Y yo no sé si tengan alguna intervención antes de entrar, porque mi sustentación es a partir de las 8 de la mañana, pero quería tener como un compás de espera allí para no estar de pronto así como que presionado con el tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o no sé, ¿qué me recomiendan ustedes? Les agradecería inmensamente. Profe, con respecto al laboratorio, el informe sería para entregarlo este jueves o la otra semana. Bueno, entreguémoslo la otra semana. Pueden entregármelo la otra semana. El que vimos hoy es de las pruebas bioquímicas y hay otro, pero yo no sé si ya ustedes entregaron la semana pasada lo que hicimos. Nosotros hicimos la parte de los conteos utilizando dilución seriada en superficie y el otro fue la parte del número más probable. Pueden entregarlo la otra semana, ¿de acuerdo? Vamos a colocar de aquí en adelante como una fecha para no tener de pronto que irnos como apresurando. Bueno, al final, jóvenes, lo que sí les digo es que al final del semestre todos esos cuestionarios debemos tener. Es lo único que sí les digo y les anticipo a todos ustedes. Ustedes la otra semana me lo pueden entregar, sobre todo porque ya vamos a entrar a unos temas, a unas exposiciones o a otra dinámica de la asignatura, entonces también les va a quitar tiempo. Entonces, en la medida en que vayan desarrollando los cuestionarios, pueden hacerlo llegar a la vía email y yo los voy capturando, ya yo estoy reagrupándolos o sea, estoy haciendo carpeta por grupo y para mirar en cada grupo de informe donde están los 4 estudiantes, evaluar los resultados o las respuestas a esos cuestionarios que ustedes, o las respuestas que ustedes dieron a esas interrogantes. No sé qué otra pregunta tengan al respecto, pueden enviarlo la otra semana. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a las exposiciones. Si no tengo pareja, ¿puedo exponer sola? Si no tienes pareja, puedes exponer sola, sí, en caso tal. Pues si no, la idea es del tiempo, que no tengamos porque sean 2 estudiantes para ver cómo interactúa, miremos la forma de integración, cómo se integra. Pero si no hay, lo puedes hacer sola. Me mandas a decir que tú vas a estar sola en tu grupo y listo. Y miremos a ver qué hacemos. Lo de ya viendo la de los artículos, pues yo les voy a mandar el mismo artículo para todos y lo discutimos en una sesión. No hagamos los 4 grupos porque después se vuelve también como muy tedioso. Pero sí les agradezco los de los seminarios que vamos a hacer, pueden ser individual o en grupos de a 2. ¿Les parece bien? Listo, profe. Bueno, mis queridos estudiantes, gracias por atender esta sesión, estar aquí atento y entonces nos estamos viendo el próximo jueves. Yo le estaré avisando oportunamente de las dinámicas que vamos a utilizar. Gracias, profe. Esté bien.